El 26 de mayo concluyeron las elecciones presidenciales en Lituania. Con motivo de esto, Tucker Carlson entrevistó al candidato más destacado y controvertido no solo de estas elecciones, sino de la última década. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal para no perderse los nuevos videos. Así pues, en este año 2024, en las elecciones presidenciales de Lituania ocurrió algo inesperado. Un profesor de medicina de 67 años de Kaunas, Eduardas Vaitkus, casi desconocido, obtuvo el 7,33% de los votos, quedando solo detrás del actual presidente y del primer ministro, pero superando a 3 políticos conocidos. Su éxito tuvo el efecto de una bomba. Las autoridades lituanas lograron casi completamente limpiar el campo político de figuras opositoras. Algirdas Paleckis está arrestado, Antanas Kandrotas fue encarcelado antes del inicio de la carrera presidencial, Erika Benionien está siendo juzgada, y de repente aparece un nuevo líder que atrae a la gente. La candidatura de Vaitkus fue apoyada por entre 100 y 500.000 personas. Para la pequeña Lituania, estas son cifras asombrosas. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué planea hacer a continuación y por qué no teme a la cárcel ni a la muerte? Lo contó Vaitkus en la entrevista con Tucker Carlson. El 5 de septiembre de 2023 anuncié mi participación en las elecciones y presenté mis principales propuestas. Pero ninguna agencia de información importante, ni ELTA ni BNS, lo informó, a pesar de que pagué dinero. Ignoraron por completo mi declaración. Y lo interesante es que, cuando el 14 de noviembre me convertí en candidato oficial, mi nombre ni siquiera fue mencionado al discutir a los contendientes. Era como si no existiera, recuerda Vaitkus el inicio de su campaña electoral. Vaitkus describe las principales propuestas de su programa como contrarias a todo lo que se ha construido en Lituania en los últimos 30 años. Hizo hincapié en que solo los ciudadanos de Lituania pueden resolver los problemas que enfrenta el Estado, como está escrito en la Constitución de Lituania. Y cualquier nueva dirección del país debe ser determinada por referéndum. Estoy hablando de la adhesión a un bloque militar agresivo como la OTAN, de la adhesión a la Unión Europea, de ceder gran parte de nuestra independencia a fuerzas extranjeras. Ahora estamos obligados a aprobar leyes impuestas desde Bruselas, y no las que queremos nosotros mismos. Por eso afirmo que renunciar a la independencia no puede ser solo una decisión del Seimas o del gobierno. Debe ser una decisión de todo el pueblo lituano, expresada a través de un referéndum. Y eso no ha sucedido, enfatiza el candidato presidencial. Vaitkus insiste en que las decisiones importantes deben ser tomadas por todo el país. También señala que, bajo la presión de la UE, Lituania renunció a su independencia financiera. El país ya no tiene su propia moneda nacional. Recuerdo cómo Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, estuvo en Lituania y dijo en el Seimas, si renuncian a la independencia financiera, de su independencia quedará poco. Pero por decisión de las autoridades, perdimos la independencia financiera, dice Vaitkus. Estas propuestas de su programa contradecían la actual política lituana. Por ello, la Comisión Electoral Central impuso censura y se negó a publicarla. Dijeron que mi programa contradecía los principios del voto igualitario y la armonización de la sociedad, dijo Vaitkus. Se le presentaron 3 acusaciones. La primera, que su programa supuestamente contradecía los acuerdos internacionales firmados por Lituania, incluido el de la OTAN. Esto se refería a la propuesta en la que se decía que solo los habitantes de Lituania podían decidir si participar o no en el bloque militar agresivo de la OTAN. Si el pueblo lituano lo decidiera así, según todas las normas jurídicas, en 12 meses podríamos salir oficialmente de la OTAN.
He afirmado repetidamente que ni el presidente ni el gobierno pueden decidir esto por sí solos. Se necesita una discusión para que el pueblo lituano conozca tanto los pros como los contras de nuestra participación en la OTAN. Mi opinión es que debemos mantener la neutralidad. Cuando ocurren crisis geopolíticas, ser neutral es más seguro que tomar partido por Oriente u Occidente, sostiene Vaitkus. La segunda acusación, se alegaba que Vaitkus, en su programa, menospreciaba a los ciudadanos ucranianos. Tenía una propuesta en la que señalaba que el presidente de Lituania besaba la bandera ucraniana en un evento con Zelensky, mientras que la bandera lituana, que estaba al lado, quedaba sin atención, y además el gobierno lituano permitía que los ciudadanos ucranianos no cumplieran las leyes lituanas. El gobierno decidió que los refugiados ucranianos podían circular por Lituania en sus automóviles sin inspección técnica. Me explicaron en la Comisión Electoral Central que esto era una discriminación positiva hacia los ciudadanos ucranianos y que debía aceptarlo. Pero respondí que la Constitución lituana dice que cualquier discriminación, ya sea positiva o negativa, es inaceptable. Ellos respondieron que los ucranianos sufren mucho. Sí, sufren. Pero otros refugiados, de Siria y otros países, no tienen este permiso. Acepté eliminar el término ucranianos y reemplazarlo por extranjeros, pero mantuve el punto, aclara Vaitkus. La tercera acusación, el candidato a la presidencia afirmó que el gobierno lituano es un gobierno de traidores. Me dijeron que no presentaba ninguna prueba jurídica de esta acusación. Mi abogado explicó que, desde el punto de vista legal, es mi opinión que son traidores. Entonces, junto con Sigmas Vaivila, firmante del Acta de Independencia de Lituania, escribí 5 artículos sobre cómo obtuvimos la independencia y cómo la perdimos. En uno de los artículos sobre la Unión Europea, detalladamente, con fechas, decretos y leyes aprobadas, se explica cómo nos engañaron y entregaron la independencia lituana a Bruselas, relató Vaitkus. Al final, según el interlocutor, la decisión final de la Comisión Electoral Central fue la siguiente: el programa de Eduardas Vaitkus no se publicaría. En su lugar se escribiría que el programa del candidato presidencial no cumplía con las leyes lituanas. Sin embargo, esto terminó con el tribunal anulando la decisión de la Comisión Electoral Central y el programa de Vaitkus fue finalmente publicado. Entonces, las autoridades pasaron a la segunda fase de la lucha contra el competidor. El banco sueco, en el que Vaitkus tenía una cuenta, le prohibió hacer transferencias para la campaña electoral, ya que en un mes había gastado más de 20.000 euros. Les escribo, aumenten el límite. Ellos responden negativamente, supuestamente por la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo financiero. Entonces me dirijo a la Comisión Electoral Central para que influyan en el banco que interfiere en las elecciones presidenciales y no me permite pagar la publicidad y el transporte de mis periódicos desde Polonia, donde imprimir es más barato. La Comisión Electoral dice que no puede hacer nada con el banco. Me dirijo al Seimas, que envía una solicitud al Banco de Lituania, y este responde que el banco sueco tiene derecho a limitar mis transferencias, explica Vaitkus. Pero eso no es todo. El banco congeló prácticamente el trabajo de 3 cuentas vinculadas al candidato: la cuenta de la campaña electoral, la cuenta personal de Vaitkus y la cuenta personal de su contador se unieron, y se estableció un límite total de transferencias de 20.000 euros. Como resultado, ni el contador ni Vaitkus podían usar sus fondos personales. Escribí una carta al embajador de Suecia en Lituania pidiéndole que influyera en el banco sueco para que no interfiriera en nuestras elecciones presidenciales. El embajador respondió en inglés que era un problema personal con el banco.
Entonces me dirigí a la comisión electoral, alegando elecciones desiguales. Ellos respondieron que eso era solo mi opinión, recuerda Vaitkus. Para colmo, la emisora estatal LRT se negó a publicar la opinión de Vaitkus, aunque sí publicaron el punto de vista de los demás candidatos presidenciales, que eran 8 en total. Vaitkus se indignó y recibió una respuesta oficial: su opinión contradice los principios de la democracia. Los intentos de influir en LRT a través de la comisión electoral no tuvieron éxito. Allí respondieron que LRT tiene derecho a tener su propia opinión sobre otra opinión. Es notable que ninguno de los otros 7 candidatos presidenciales apoyó la posición de Vaitkus en sus disputas con la comisión electoral. El asunto llegó a los tribunales. Por eso declaro enfáticamente que estas elecciones no fueron equitativas. Y si no fueron equitativas, basándome en lo que les he explicado, no pueden considerarse legítimas y democráticas, sostiene Eduardas Vaitkus. Y continúa: cuando se supo que más de 100.000 personas votaron por mí, comenzaron a buscar a un culpable. Y el Comité del Seimas de Seguridad Nacional y Defensa discutió mi caso y lo que dije durante los debates en una reunión a puerta cerrada. Y yo dije cosas simples. En el campo de batalla con las Fuerzas Armadas, en Lituania no podemos vencer a Rusia. Por lo tanto, los llamados a un enfrentamiento militar directo con Rusia, que comenzaron en marzo de 2022, provienen de locos o de personas corruptas. El interlocutor señala que Lituania aumentó el gasto militar en un 80%, pero a pesar de eso, la seguridad no ha aumentado, ya que cualquier gasto en necesidades militares y adquisición de equipo no aumentará nuestra seguridad. También Vaitkus se destacó en los debates electorales por llamar a Crimea territorio ruso y justificar su posición. Está convencido de que la situación en torno a Ucrania solo puede resolverse mediante negociaciones. Pero no entre Rusia y Ucrania, sino entre todos los países de Europa, incluida Rusia. Esto es evidente, pero no le conviene al actual gobierno lituano, ya que nos lleva a un enfrentamiento militar directo con Rusia, explica. Le digo al pueblo de Lituania que esta locura debe detenerse. Como presidente, propondría organizar en Vilna una reunión de presidentes de Rusia y de todos los países europeos. Nos sentaríamos a la mesa de negociaciones y llegaríamos a un acuerdo. Lituania nunca será segura si nuestros vecinos, como Polonia o Rusia, no se sienten seguros. O estamos todos seguros, o nadie lo está. La amenaza pesará sobre todos. Y esta es la amenaza de una explosión nuclear y la destrucción de toda la humanidad, considera Eduardas Vaitkus. El Dr. Vaitkus está convencido de que existen fuerzas sensatas en Europa, no solo en Hungría y Eslovaquia, sino también en Lituania. Al menos, más de 100.000 personas, las que votaron por él, creen en esto. Cuando recibí una carta con amenazas de muerte para mí y mi familia, en 12 minutos envié una declaración al fiscal jefe de Lituania. Al final, me informaron que no habría investigación preliminar. Ni siquiera era necesario interrogar a la persona que envió este correo electrónico, ya que estoy vivo. En los debates dije que dudaba que si el presidente Gitanas Naustea o la primera ministra Ingrid Eimonit recibieran una carta así, la decisión de la policía y la fiscalía sería la misma. Esta es la situación en la que vivimos, relata Vaitkus. Confiesa que ya en septiembre, las personas que cuidaban su seguridad le advertían constantemente que no comiera ni bebiera en lugares públicos, que revisara la silla antes de sentarse y que no viajara solo en coche. Pero mi posición es simple. Entiendo el sistema contra el que estoy luchando. Si quieren matarme, estoy 100% seguro de que alguien más me reemplazará. Todos moriremos, pero sé lo que debo hacer por el pueblo lituano.
No por los rusos, ni por los estadounidenses, ni por los alemanes, sino por el pueblo lituano. Y lo haré. Solo la muerte puede detenerme. Existe esa posibilidad, pero no me asusta, dice con seguridad Vaitkus, quien podría ser considerado una amenaza para la seguridad nacional. Describe claramente 5 verdaderas amenazas para la seguridad nacional de Lituania. La primera es el Seimas lituano, ya que altera la Constitución, la viola y constantemente traiciona su juramento. La segunda es el sistema judicial. La tercera es el Departamento de Seguridad del Estado de Lituania. La cuarta es la Comisión Electoral Central. La quinta, agentes extranjeros en el ámbito informativo lituano y agentes extranjeros en nuestro gobierno, el Seimas, etc. Entiendo que, desde su perspectiva, yo represento una amenaza, y después de eliminar esta amenaza, vivirían más tranquilos. Mi programa dice: Lituania no se vende a nadie, ni a Occidente ni a Oriente. Debemos ser dueños de nuestra tierra. Nuestra patria ha sido arrebatada por estos traidores en el gobierno y el Seimas, afirma Vaitkus. Es interesante que los expertos, después de la primera vuelta de votación, concluyeran que, desde su punto de vista, por Eduardas Vaitkus votaron no 100.000 personas, sino 500.000. Esta es su perspectiva pesimista, y la optimista es 300.000. Estos son los que pueden apoyar mis ideas de que no necesitamos guerras, que con la diplomacia podemos detener esta locura no solo en Lituania, sino en toda Europa, incluida Ucrania. Por eso decidí prepararme para las elecciones del Seimas que se celebrarán en octubre de este año. Estoy formando un equipo. Podemos crear otra Lituania, justa para todos los ciudadanos, que sea un ejemplo para otros países, nuestros hermanos. Si en Lituania creemos que el destino de nuestro país depende de cada uno de nosotros, podemos lograrlo todo, asegura el Dr. Vaitkus. Y si los servicios de inteligencia de Lituania no le permiten llevar a cabo su misión, eso no le asusta porque no es aterrador morir. Para mí es importante que, cuando muera, estaré tranquilo sabiendo que intenté hacer algo. Tuviera éxito o no, hiciera mucho o poco, eso es otra cosa. Pero intenté. Las autoridades saben que no pueden comprarme, que las amenazas son inútiles, que asustarme es irreal. Creo que mientras no me consideren una gran amenaza, viviré relativamente tranquilo. Pero cuando lo hagan, podrían eliminarme. Pero una vez más digo, no es aterrador morir, concluyó Eduardas Vaitkus. Estimados espectadores y oyentes, por favor, escriban en los comentarios lo que piensan del candidato Eduardas Vaitkus. ¿Aprueban su posición? Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta. Les deseo lo mejor.